Viene un panel muy especial, retos de financiamiento y sostenibilidad del sistema de salud, por lo cual quiero dar la bienvenida y que me vayan acompañando, por favor, en el escenario a la doctora Diana Cárdenas, ex viceministra de Protección Social, al doctor Jesús Botero, vicerrector de Extensión y Ciencia y Tecnología de la Universidad de Medellín, al doctor Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF, al doctor Jairo Núñez, investigador de FEDesarrollo, y el doctor Norman Maldonado, director general de Proesa de la Universidad ICESI. Doctor Augusto Acosta, consultor económico, ¿quién será el encargado de moderar este espacio? Bienvenidos todos, por favor, adelante. Es muy importante a nuestros panelistas y al señor moderador. Tenemos el tiempo establecido para este segmento justo enfrente de ustedes en un monitor. Adelante, por favor. Bienvenidos. Sí, señor. Bueno, ahora sí lo saludo. ¿Se logró ir al baño? Sí. ¿Cómo nos presentamos? Orden alfabético. Seguro. Ahora mis compañeros. ¿Tienes un esfero? Vamos a ver. Para mis notas. Sí, lo rotamos. 7 minutos. Doctor Augusto. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Cómo va? Pues, hermano. Haciendo el análisis del banco. Pero lo puse en modo avión porque fijan estas cosas son en la mitad. ¿Está el tiempo? Ok. Tenemos. ¿Cómo te fue esta mañana con Alma? Muy bien, vamos a arrancar entonces. Muy buenos días para todos. Señor viceministro, muy buenos días. Doctor Bruce McMaster, Ana María, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este panel. Muchas gracias a los panelistas también que nos acompañan. Hablar de sostenibilidad financiera siempre es un reto. Es un reto en cualquier empresa, en cualquier escenario, en cualquier entorno económico. Es un reto todavía más grande si hablamos de sostenibilidad financiera en sistemas de salud. Y es un reto todavía más grande si hablamos de sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia, y especialmente después de haber oído los comentarios sobre el posible comportamiento de la economía que nos acaba de hacer Mauricio Reina. Creo que tenemos un escenario que es verdaderamente de reto. Y cuando hablamos de este reto, creemos y hemos conversado con los panelistas que hay tres
escenarios importantes que tenemos que analizar. El primero es que la sostenibilidad financiera del sistema de salud tiene que estudiarse y tiene que plantearse en función de que haya sostenibilidad financiera para los hogares, para las familias. En segundo lugar, desde luego, que haya sostenibilidad financiera para los actores y que los recursos que estén disponibles sean suficientes o no para poder sostener el conjunto del sistema de salud. Esto, en primer lugar, en el escenario actual, que tiene de por sí, como lo veremos en el desarrollo del panel, unas deficiencias importantes. Y en segundo lugar, en el escenario que haya de venir, cualquiera que sea el rumbo que tomen las reformas que se están estudiando, sobre lo cual también tendremos una referencia. Y finalmente, para hablar de sostenibilidad financiera y continuar asegurando que las familias la tengan, que los actores la tengan, es importante también referirnos a nuestra capacidad de gestión institucional. Son tres frentes sobre los cuales vamos a hablar. Están en cabeza de reconocidos académicos. Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, tiene a su cargo la primera parte. Vamos a hablar de lo que son las brechas y la forma como se han venido comportando a raíz del estudio presentado por Fedesarrollo. Adelante, Jairo, por favor, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Voy a utilizar la presentación porque casi que todos los mensajes que voy a dar son gráficos. Primero, por supuesto, quiero agradecer a esta invitación, a la Andy, a todos los actores, y voy a poner un cronómetro para cumplir nuestros tiempos internos. Bien, el trabajo que hicimos en Fedesarrollo simplemente pues tiene dos partes. Voy a presentar aquí la primera, que es el tema del cierre de brechas. ¿Cuáles son los grandes resultados en salud en los últimos 30 años? Eso es lo primero. ¿Qué hicimos en Fedesarrollo? Cogimos las encuestas del DANE, las encuestas de calidad de vida del DANE, que desde el año 1993 preguntan los indicadores principales en salud. Ayer Bruce nos decía que ellos habían hecho una encuesta con 1.800 hogares. Estas encuestas tienen 90.000 hogares y encuestan a 290.000 personas en Colombia en los últimos 30 años. Son datos públicos, por supuesto. Voy a hablar de cómo hemos evolucionado, cómo se han cerrado las brechas entre lo urbano y lo rural en estos indicadores. Voy a pasar muy rápido, pero tratando de ser muy concreto con los resultados. Vean, lo primero, ustedes pueden ver en el eje horizontal, en la parte de abajo están los años, desde 1993, y en la parte vertical están las coberturas. ¿Cuáles eran las coberturas en el sector urbano y en el sector rural en Colombia? Empezamos, en el sector rural, 7% de las personas tenían algún tipo de aseguramiento y el 93% no tenían ningún aseguramiento. En lo rural, en lo urbano 31%, a nivel nacional arrancamos en el 24%. Hubo un salto muy importante entre el 93 y el 97 cuando se creó el Sisbén. Luego, entre el 2003 y el 2008, un salto impresionante que incluso las coberturas rurales quedaron por encima de las urbanas. Y después un crecimiento, digamos, lento, pero llegando a niveles muy altos hasta el 95%. Yo sé que hay unas cifras que hablan del 99%, porque esos son los registros de las bases de datos y no va a entrar en esa discusión, pero estos son los datos de la encuesta de calidad de vida. ¿Qué ha pasado entre los pobres y los ricos? Aquí hay una gráfica que
En la parte de abajo están el quintil 1 hasta el quintil 5. El quintil 1 es el 20% más pobre de la población y el quintil 5 es el 20% más rico de la población. En 1993, el 20% más pobre tenía una cobertura del 4%, 96% no tenían ningún tipo de aseguramiento. Esa era la realidad del 93. Incluso para el 20% más rico de la población era del 47%, ¿cierto? Ese promedio nacional del 24 se divide entre estos estratos socioeconómicos de esta forma en el 93. Y ustedes pueden ver claramente en esa gráfica cómo se cerraron las brechas, casi que en 15 años se cerraron las brechas. Y cuando ve uno al final, las diferencias son mínimas entre los más ricos y los más pobres. Ese es el gran avance en términos de cobertura del sector. También un argumento por el cual se ha tratado de hacer esta reforma en el Congreso, que no hay salud preventiva. En esa encuesta le preguntan a las personas que si por lo menos una vez al año fue a citas de prevención a todas estas 290,000 personas. Es una encuesta impresionantemente grande. Y vean las cifras. Colombia, las personas, solamente por prevención, el 70% de las personas van a consultar al médico, solamente para saber si tienen algo, no porque estén enfermos. Y esas cifras eran del 43% hace 25 años. Las brechas también se han ido cerrando entre lo urbano y lo rural. Esto es la misma, pero por quintiles de ingreso. Los pobres tenían acceso a prevención del 30% hace 25 años, se duplicó en el periodo, y entre los más ricos, que era del 63%, llegó al 77%. Ahora, algo sobre la satisfacción. Las personas están satisfechas con la atención que les dan. La gráfica de arriba, la línea de arriba, son aquellas personas que consideran que la atención que les dio el sistema cuando fueron a ser atendidos es enormemente alta, es del 89%. Y eso, el sistema casi siempre ha estado muy bien. No es que hayamos evolucionado, sí se ha subido, por supuesto, hay una tendencia general a la subida, pero las cifras son impresionantes. Lo que más me impresiona de esta gráfica es que solamente el 1% de las personas consideró que la atención era mala en el año 2021. Sobre el estado de salud de las personas, preguntan si su estado de salud es bueno, muy bueno, y esto lo dejamos en esta gráfica. Estas son las personas que contestaron que el estado de salud era bueno y muy bueno entre el sector urbano y rural. Ustedes pueden ver que hace 25 años había una brecha enorme entre el urbano y lo rural sobre el estado de salud de las personas, de esas 290,000 personas que encuestaron. Era del 60% en lo rural, ahora está en el 86% y está casi que pegado al sector urbano. En cuanto a los problemas de salud de los últimos 30 días que les preguntan a las personas, nos indican que ha bajado permanentemente del 17% al 3% el estado problemas de salud entre las personas. Y como pueden ver, entre diferentes estratos de la población no hay cambios, no hay diferencias. Se han cerrado totalmente las brechas que existían hace 30 años y hoy en día la diferencia entre los más ricos y los más pobres son insignificantes. Y lo último que quiero decirles en estos pocos minutos: la incidencia del gasto en salud tiene como resultado una reducción en el nivel de pobreza, que es de casi 5 puntos en el año 2008 y de 4.6 en el año 2020.
Quiere decir que si no existiera nuestro sistema de salud y su funcionamiento con todos estos resultados que estamos viendo, la pobreza no sería del 40, sino sería del 45% en Colombia. Con esto termino, yo creo, recogiendo algunas palabras mencionaba ayer los exministros. Este es uno de los grandes cambios sociales o el más importante cambio social que ha sucedido en la historia de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Norman Maldonado, director de Proesa de la Universidad ICESE en Cali, que ha hecho un trabajo importante de seguimiento al sistema de salud y que se va a referir particularmente al impacto de la evolución del sistema de salud sobre el gasto de bolsillo, como segundo elemento estudiado en función de la sostenibilidad financiera de los hogares y las familias en Colombia. Adelante, Norman. Bien, muchas gracias. Gracias a la Andy por la invitación y gracias por la participación en el panel. A ver si esto funciona. Bien, podemos ir atrás. Ok, bien. Este es un ejercicio que hicimos en Proesa, que es el Centro de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad ICESI, y lo hicimos alrededor de una publicación que sacamos anualmente que se llama Mesa por Monitoreo y Evaluación en Economía de la Salud. Y con el ánimo de darle continuidad a la conversación sobre gasto de bolsillo en salud. En el formato de panel creo que podemos aportar 3 mensajes desde este estudio para la conversación del panel. El primero es un bajo gasto de bolsillo en salud, en un sistema de salud, es síntoma de un muy buen sistema de salud. Y la buena noticia para Colombia es que aquí tenemos un gasto de bolsillo bajo. Las últimas estimaciones con los datos que publicó el DANE hace un mes, que es la última encuesta calidad de vida, muestran que el gasto de bolsillo en salud agregado en el país fue de 10 billones de pesos, que si uno le coloca un comparador, en este caso el PIB, y lo mostraba ayer Bruce en la presentación, eso nos da 0.68% del PIB, que es un gasto de bolsillo en salud bajo. Así que en ese sentido, desde el punto de vista macro, Colombia y el sistema de salud colombiano va por buen camino. Y desde lo micro la historia es impactante. 65.1% de las personas en Colombia tienen gasto de bolsillo en salud de cero. Y eso, como lo mencionaba ahorita Jairo, y lo han mencionado en otras presentaciones, es un síntoma de una muy fuerte protección financiera que genera nuestro sistema de salud a toda la sociedad. Ahora, de los que tuvieron gasto de bolsillo en salud positivo, la mediana, es decir, el colombiano promedio de los que tuvieron gasto positivo, gastó 31.600 pesos por mes, que es bajo aún si uno lo compara con el ingreso del hogar. Bien, la historia es un gasto decreciente y resalto que es incompleta porque desafortunadamente el módulo de gasto quedó inactivo en algunas de las encuestas del DANE. Y este segundo dato es importante, 99.3% de los hogares de Colombia no tuvieron un gasto en salud que los llevara a condiciones de pobreza. De nuevo, un síntoma de protección financiera y una contribución del sistema de salud en la dimensión de pobreza en el caso del desarrollo. Y este es el país, o sea, esta es toda la distribución de Colombia. Este es el dato de 31.600 pesos por mes que estábamos viendo ahorita y eso incluye tanto medicamentos como transporte. Así que ese primer mensaje es el gasto de bolsillo en salud bajo en Colombia es un síntoma de un muy buen sistema de salud. Mensaje 2 para el panel. El gasto de bolsillo en salud en el escenario de reforma se espera que tenga un aumento grande por los mecanismos que está planteando la reforma para implementar. Unas estimaciones que hicimos, parte de la publicación que va a salir este año es lo siguiente. Si uno mira la encuesta de calidad de vida, hay una pregunta que indaga sobre la presencia de alguna enfermedad crónica en los miembros del hogar. Y ese dato a nivel agregado indica que 16% de las personas tienen alguna enfermedad crónica. Si uno, por otro lado, toma todos los registros administrativos para esas enfermedades y calcula el costo paciente promedio año, todas las enfermedades incluidas en esa pregunta de cronicidad superan los 3 millones de pesos. Y si uno además cruza esa información y la distribución estadística de esa información con los datos de ingreso y de capacidad adquisitiva de los hogares,
lo que uno encuentra es que el debilitamiento del aseguramiento que está planteando la reforma a la salud, por un lado, aumenta mortalidad, o por otro, que es una decisión, por supuesto, que es éticamente no correcta y muy difícil, aumenta el gasto empobrecedor. Entonces, eso nos plantea una pregunta grande en el escenario de reforma y es, queremos una reforma que contribuya en 12 puntos porcentuales al aumento de la pobreza, con las cifras que mostraba ahorita Mauricio, que ya es una bomba de tiempo y que es preocupante. Esta sería otra manera de empeorar el problema. Y tercer mensaje, si uno quita esta visión muy de corto plazo asociada a la discusión de la reforma y pensamos con una lógica de agenda de sector de largo plazo, ¿qué se puede decir del gasto de bolsillo en salud en Colombia? 3 puntos que quisiéramos resaltar. Primero, es necesario medirlo mejor. Y la razón es que hay un ejercicio que está débil asociado a cuentas en salud. No hay cifras públicas oficiales sobre el gasto total en salud y todas las desagregaciones que permitan colocarle denominadores adecuados. Hay unos problemas de consistencia en algunos años y además unos saltos muy grandes en esa tendencia decreciente. Pero 2 elementos adicionales. En el mediano y largo plazo, el gasto en salud del país debe subir y debe subir a través de mecanismos que permitan mayor financiación del sistema de salud. Uno lo mencionaba ahorita Mauricio en la presentación y lo recargo, es impuestos saludables, en parte porque tiene un potencial grande de abrir espacio fiscal. Las estimaciones del centro sugieren que nos abriría un espacio fiscal de 8 billones de pesos y que esa sería la ganancia, no la más grande, porque eso sería a través de recaudos, sino que la ganancia más grande sería a través de prevención efectiva, implementación efectiva de intervenciones que son efectivas para prevenir enfermedades no transmisibles. Y finalmente mencionar que ese mayor gasto en salud es necesario hacerlo con eficiencia. Nada sacamos con contar con más recursos para el sistema, pero usar esos recursos de una manera que no es eficiente. Paro ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Norman. Son 2 indicadores claros, resultados claros, que son el resultado de la interacción de muchos actores. La pregunta que sigue, con independencia de quiénes sean los actores, de quienes manejen los recursos, es si los recursos totales, como lo acaba de sugerir Norman, son o no suficientes. Y la pregunta primero es respecto de si hoy los recursos que tenemos son o no suficientes. Y la siguiente pregunta es qué puede pasar hacia adelante. Sobre la primera, invitamos al doctor Jesús Botero, vicerrector de la Universidad de Medellín, a compartir con ustedes los resultados de su análisis sobre el comportamiento y la suficiencia de la UPC en esta etapa y en lo que pudiera estar por venir. Adelante, doctor Botero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que no hay un tema tan apasionante en la discusión pública hoy como el de salud. Creo que el país ha hecho cosas maravillosas. Lo que muestra, creo yo, Jairo, y lo que muestra Norman es que hemos logrado en un país de recursos relativamente escasos tener un sistema con unos beneficios muy importantes y con un gasto de bolsillo realmente sensato. Entonces yo creo que la pregunta que hay que hacer, la correcta, es esta. No la pregunta ¿cómo vamos a cambiar el sistema?, sino ¿cómo vamos a sostener financieramente lo que hemos logrado y lograr en el mismo tiempo introducir una serie de modificaciones fundamentales que todos estamos de acuerdo? Es decir, yo creo que este es un tema de gradualidad y continuidad más que de disrupciones profundas. Yo creo que tenemos beneficios muy buenos de cobertura, creo que tenemos beneficios muy buenos en términos de gasto de salud, creo que nos falta acceso. Yo creo que efectivamente el país, todos somos conscientes de que hay un problema de acceso muy importante y que de alguna manera lo tenemos que mejorar. Y por supuesto, yo creo que podemos mejorar en temas preventivos, es decir, creo que hay una oportunidad grande de mejora. Pero el problema complicado es que el sistema mismo está agobiado por presiones muy complejas. Hay por lo menos 4 frentes en los cuales el sistema está, digámosle, presionado de manera importante por lo que pudiéramos llamar envejecimiento de la población, por una demanda de servicios adicional que yo creo que muestra que el colombiano tiene confianza en el sistema, asiste a él, porque adicionalmente estamos involucrando nuevas tecnologías y estamos introduciendo nuevos procedimientos para la mejor vida de todas las personas y en última instancia también porque de alguna manera la tendencia natural de las enfermedades
de alto costo, pues genera presiones muy importantes. Entonces, esto se ha mostrado como en dos frentes. En el cortísimo plazo, hemos analizado con cuidado la UPC, por ejemplo. El tema de la UPC es un mecanismo, digámosle, prospectivo. A final de un año, el Ministerio estudia unos supuestos básicos acerca de cómo van a evolucionar los costos, cómo va a evolucionar la demanda de servicios, qué cosas nuevas se van a involucrar en el procedimiento o en el plan básico. Y entonces calculan lo que pudo haber sido o lo que debe ser la UPC para atender las necesidades del país. Si uno solo revisa inflación en el cálculo que se hizo en el 2021 para el 2022, ya tiene un déficit importantísimo de la UPC. La UPC se queda corta. Pero es que adicionalmente y al mismo tiempo también hubo un trending de frecuencias creciente. Después de que salimos del COVID, hay una anomalía estadística que es muy difícil de prever, y entonces cuando vuelve a arrancar la demanda es muy difícil de predecirla. Y entonces eso también pasó, por ejemplo, el año pasado, y al mismo tiempo involucramos nuevos procedimientos, una partida muy importante de nuevos procedimientos que de alguna manera mejoraron sustancialmente el plan básico. Conclusión, la forma primera como uno puede ver las presiones de costos que tiene el sistema se reflejan en que de alguna forma los costos de la UPC, los costos que cubre la UPC se están aproximando a su valor pleno, y de alguna manera uno pudiera decir que dentro de la metodología colombiana está subvaluada en el 8%. Entonces miren ustedes, si en un año complejo como fue el año pasado, el sistema nos está generando una especie de desfase del 8%, entonces bueno, sentémonos a pensar con cuidado con lo que tiene que ver con las perspectivas del sistema y de las presiones que está enfrentando. Eso es absolutamente indispensable porque el plan que teníamos en el país era un plan en el cual la UPC debería cubrir un 90%, se debería usar en los gastos directos de prestación de salud y 10% en la gestión de riesgo y en la administración general. Y ya no está pasando, ya estamos en el 98,8%. Problemas de largo plazo. Entonces hicimos hace un par de años un estudio que hemos revisado, pero que de alguna manera sigue vigente, de proyectar entonces qué consecuencias tiene el cambio en el perfil poblacional, qué consecuencias tienen los nuevos procedimientos, qué consecuencias tienen los 4 factores que mencioné. Y miren ustedes, en general, y creo que es una conclusión de este estudio y de muchos más, el país va a necesitar destinar 2,8% más del PIB en el horizonte de 20 años para poder tener el nivel de servicio del sistema de salud que estamos teniendo. O sea, ese es un problema grave, complejo y difícil. Grave, complejo y difícil, sin duda, porque nos obligará a echar mano de recursos públicos. 2,8% es fácilmente una reforma tributaria y ya sabemos cuánto nos cuesta cualquier cosa en este aspecto. En consecuencia, primer punto, tenemos una presión grande. ¿Qué pasa cuando uno tiene ingresos insuficientes para el gasto? Tiene 3 caminos: o aumenta los ingresos, cosa que creo que el país no está dispuesto a decir vamos a pagar más por esto como personas, o disminuye el gasto, lo que es racionar, creo que menos estamos dispuestos a eso, o el único camino que nos queda, nos volvemos eficientes. Yo creo que la discusión correcta es esta: ¿cómo propiciamos más eficiencia en el sistema? ¿Tenemos de dónde? Sí, un análisis en el mismo estudio mostraba que la eficiencia promedio con 3 métodos distintos, 4 métodos realmente, fronteras estocásticas, en fin, que la eficiencia promedio de las entidades, de las IPS, es el 81%. Quiere decir que tenemos posibilidades de mejora. Tenemos que lograr que un peso que hoy rinde 81 rinda 90. Y si logramos eso, entonces somos capaces de cerrar la brecha que estábamos hablando. ¿Cómo se cierra eso? Pues en opinión pues nuestra de este estudio, a través de contratación. Ese gráfico que estoy mostrando ahí muestra la correlación que hay entre sistemas de contratación sofisticados por paquete, donde hay incentivos involucrados para que se logren mejores resultados de salud, y la calidad. Es positiva. Los sistemas de contratación por paquete propician la calidad de la atención de la salud. En cambio, los sistemas de contratación por eventos no lo propician. Por el contrario, desincentivan la calidad. En consecuencia, entonces, lo que quiero resumir es esto. Voy a poner ahora un cuadro donde quiero analizar escenarios alternativos distintos. Tenemos un sistema con muchos logros. Tenemos legítimas ambiciones de mejorarlo. Pero tenemos en el fondo, y como tenemos de fondo de todo esto, el problema de sostenibilidad. Uno no se gana nada con montar un sistema que no sea sostenible. ¿Saben cuál es la forma como se manifiesta la no sostenibilidad en un sistema de salud? Pues se manifiesta con racionamiento de servicio.
En otras palabras, con vidas humanas. Entonces, si no diseñamos una cosa bien diseñada, sostenible, estamos arriesgando el futuro de la salud en el país. Yo hago un ejercicio final aquí en un artículo que vamos a publicar próximamente en el ESPE de Salud del Banco de la República, que tiene 5 columnas, para resumir todo mi cuento. Hoy el escenario básico nos está faltando 3.3%, la segunda columna, porcentaje del PIB, como puntos del PIB, para financiar el sistema. Es decir, tenemos que echar mano de recursos públicos, bien sea por sistema general de participación, por aportes al sistema subsidiado, en fin, de cualquiera de las maneras que sean, de 3.3% del PIB. Pero las tendencias que mencioné de envejecimiento de la población, de mayores demandas, de nuevos servicios, nos van a llevar a 4.3, nos van a exigir un punto más del PIB. Si adicionalmente mejoramos lo que queremos mejorar, elevamos, digamos, el acceso, a que todos los niveles de acceso mejoren sustancialmente, vamos a necesitar 5.2% del PIB. O sea, en el horizonte de apenas el resto de la década necesitamos casi 2 puntos del PIB para poder mantener lo que tenemos y mejorar el acceso. Si enseguida destrozamos el sistema de gestión de riesgo y dejamos abierto el sistema para que sea una demanda abierta, prestación de servicios sin ningún control, pues lo que va a pasar es que no va a haber ningún incentivo a la eficiencia. Y al no haber incentivos a la eficiencia, los mismos recursos nos van a alcanzar para menos. Y en ese caso necesitaremos ya el 6.6% del PIB, duplicando la necesidad de recursos. Único camino, sistemas inteligentes de gestión de riesgo, que entre otras cosas es lo que sabe hacer el sector privado. Es decir, el mundo se inventó hace rato cómo se gestiona el riesgo de manera eficiente. Para eso existen las entidades empresariales y por eso existe la regulación que las vigila y en fin. Pero con ello seríamos capaces de llegar al último datico allí de 4.15. Es decir, del 3.3 al 4.15 todavía nos queda 0.8. Y bueno, y ahí habrá impuestos saludables, habrá formalización y seremos capaces de tener un sistema con todo lo que ya hemos logrado, pero que sea capaz de mejorarlo aún más sosteniblemente. Eso era un poquito pues lo que les quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. No es de hoy, sino muchos años realmente, está reflexionando sobre la insuficiencia de los recursos disponibles. De aquí para adelante, además de las mayores presiones de demanda que acaba de comentar Jesús, está la discusión sobre la orientación final que tome la reforma a la salud. Y sobre ello, desde luego, hay distintos números que se han presentado. Está invitado en este panel Andrés Velasco, quien es director técnico de la Comisión de la Regla Fiscal. Estamos atentos, Andrés, a escuchar tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Un saludo a mis colegas en el panel. Muchas gracias a la Andy por la invitación, señor viceministro. Por delante, yo creo que los mensajes son los siguientes. El sistema de salud viene enfrentando un estrés financiero, una ley de punto final, de punto seguido. En el año 19 se pagaron unos recursos importantes ahí y hoy en día ya tenemos unos problemas nuevos que son grandotes y los voy a mostrar. Unos que son pasivos ya y otros que son contingencias. Entonces ese es el primer punto. Antes de la reforma, desde el punto de vista fiscal, ya hay un estrés que es preocupante desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. Después viene el tema de la reforma. En la reforma, dos mensajes. El primero es, hay unos costos que se han presentado a la nación, ¿cierto?, por parte del gobierno nacional. Esos costos que resumen lo que se puede costear, a lo que se le puede sacar un precio y una cantidad, ¿cierto?, ya son importantes. El gobierno nacional presentó la semana pasada el marco fiscal de mediano plazo, en el que se programa el techo de gasto que cumple con la regla fiscal y que es sostenible fiscalmente. Y en ese techo de gasto no sabemos cuánto está programado de estos costos que implicaría la reforma. Lo vamos a saber probablemente a partir del 15 de julio, cuando sale el marco de gasto de mediano plazo. La expectativa es que el gobierno pues, va a tener que programar dentro de ese techo, que es limitado por el ajuste fiscal necesario del país, pues estos recursos que vamos a ver, ¿de acuerdo?
Pero adicional a eso, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha mandado el mensaje al Gobierno y al Congreso de la República de unos riesgos adicionales, unos riesgos que nosotros consideramos que son muy cuantiosos y son difíciles de medir. Y los voy a mencionar uno por uno. Entonces, simplemente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es una entidad del Estado independiente del Gobierno y nosotros nos pronunciamos únicamente sobre la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas de acuerdo a los instrumentos de política económica. Estos son los temas antes de la reforma. Estos son los temas antes de la reforma. Digamos, hay una deficiencia de presupuestos máximos que nosotros estimamos en 3 billones de pesos. Hay un tema SOAT que nosotros estimamos en cerca de 1 billón de pesos, sobre el cual hay mucha incertidumbre. Y la adición programa 2 billones de pesos de estos 4, digamos, que nosotros identificamos aquí. Y además de eso hay unas contingencias, unos temas de deudas COVID, que puede ser 1 billón de pesos, un tema de suficiencia de la prima. Ya hubo una participación sobre este tema. Nosotros no tenemos un cálculo propio sobre este tema, pero sabemos que es un problema. Hay una falta, digamos, de ley de punto final. Esto probablemente se va a programar en el 24 y está el tema de la capitalización nueva de EPS. Entonces, primer mensaje, antes de la reforma ya tenemos, digamos, un estrés financiero que es importante. Segundo, sobre los números publicados por el gobierno. Nosotros tenemos unos números que todos conocemos, el presidente de la República los publicó en su Twitter desde el mes de febrero, ¿cierto? El Ministerio de Hacienda después contestó al Congreso un requerimiento de información con esos mismos números. Y 9 de junio, o sea, hace 2 semanas, el viceministro Martínez, en un foro organizado por ANIF en ese momento, presentó unos nuevos números. Esos nuevos números ya están incorporados aquí. Nosotros lo que hicimos fue utilizar los nuevos números y solamente hicimos una anotación un cambio en esta fila que está acá. Esta fila que se llama Servicios Ambulatorios Hospitalarios Especializados. Esa fila es diferente a la fila que presentó el viceministro Martínez hace 2 semanas. ¿Por qué es diferente? Porque cuando nosotros hacemos el cálculo, los servicios ambulatorios hospitalarios especializados crecían en el escenario del ministerio 2,1% real anual. Y para, digamos, los actores del sector que nosotros consultamos y dadas las cuentas que nosotros hacemos, ese crecimiento es muy bajo, está por encima del PIB, del crecimiento real del PIB. Nosotros ponemos un escenario aquí, en esta diapositiva, en el que ponemos un crecimiento del 3,1% real. Eso quiere decir que ese renglón crecería, ¿cierto?, con el Producto Interno Bruto. ¿Por qué hacemos ese cambio? Porque es muy poco probable que, dado el envejecimiento de la población, dado el tema de nuevas tecnologías, pues eso al menos no crezca con el Producto Interno Bruto. Entonces, ese es el único cambio que hacemos, ¿cierto? Acá está el total de las erogaciones. Aquí están, digamos, en la comparación con lo que presentó el viceministro, y básicamente a nosotros nos da que lo que es costeable de la reforma cuesta cerca de 4,5 billones de pesos anuales. Eso hay que programarlo, reales anuales, eso hay que programarlo en el presupuesto de cada uno de los años, en el marco de gasto de mediano plazo de aquí en adelante, y eso es una presión fiscal que es importante. Esa es la mitad de lo que costó ingreso solidario, por ejemplo, que costó cerca de 7 billones de pesos. Entonces, esa discusión pues es una discusión de presupuesto general de la nación y hay que programarla. Pero adicionalmente nosotros le sumamos 2 temas, un tema de alta y media complejidad y un tema de licencias de maternidad que sabemos que vienen, digamos, en la reforma como uno de los objetivos, y eso básicamente nos sube la cuenta a más o menos 7 billones de pesos anuales que costaría la reforma, y que para seguir con la responsabilidad fiscal pues hay que programarlos dentro de los techos de gasto. Entonces esa es la primera parte de los costos, que es lo que es costeable. Y nosotros llamamos la atención sobre 5 frentes que nos parece que son muy importantes y que realmente la recomendación ahí es valorar esto y tratar de mitigarlo en el articulado, porque realmente consideramos que estos costos pueden ser inconmensurables. Simplemente no se puede medir, no se puede dar una estadística seria, digamos, de cuánto puede costar esto. Y los 5 frentes son: primero, el costo de atención primaria puede superar de forma importante
lo inicialmente previsto. Ustedes saben muy bien lo que es, digamos, montar los centros de atención prioritario. Esto no es solamente montarlos o alquilarlos o digamos, cualquiera que sea la modalidad, sino que hay que dotarlos. Hay unos temas muy importantes de dotación de capital humano. Yo creo que Diana nos puede hablar ahorita más de eso, pero eso puede salir más costoso de lo que está en las cuentas iniciales. Segundo, el esquema de oferta que se propone genera una pérdida de incentivos correctos. Nosotros tenemos un esquema en el que tenemos una combinación entre un muro y un centinela, en términos fiscales, que es la combinación UPC-EPS, básicamente, ¿cierto? El esquema de oferta nos deja sin un claro muro y sin un claro centinela en los primeros niveles de atención, y eso fiscalmente puede generar problemas importantes. Tercero, insuficiente capacidad para gestión de recursos por parte de las regiones. Eso fue mitigado en parte en la discusión en Cámara, séptima de Cámara, pero todavía existen artículos, digamos, que nos causan preocupación ahí. Gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio de salud. Ustedes más que nadie conocen de qué se trata ese riesgo. Y el último es la indemnización previa y plena, que implica el artículo 365 de la Constitución, que debería ser valorado, ¿cierto? Y debería ser programado dentro de las cuentas fiscales. Entonces, yo creo que, resumo, problemas anteriores, unos costos medibles que no son menores, 7 billones, 6 billones, 5 billones son recursos importantes dentro del presupuesto de cada año, en un sector que ya se lleva el 6% del PIB, 90 billones de pesos más o menos, ¿cierto? Y tercero, unos costos que consideramos que son inconmensurables, que sería muy importante mitigar para el bienestar de la estabilidad de las finanzas públicas. Yo quiero cerrar abusando un poquito del reloj con un tema. El sector de la salud es un sector que es de los colombianos y es un derecho fundamental de los colombianos. Yo no sé si constitucionalmente dice exactamente eso la Constitución, pero es un derecho, básicamente. Y este sector va a absorber todos los recursos que sean necesarios. Nosotros necesitamos tener un marco legal, un marco institucional que proteja no solamente la prestación de ese servicio para los que estamos vivos hoy en día, ¿cierto? Y para los que estamos viviendo y respirando en este momento, sino que lo proteja para las generaciones futuras. Ese es el principio de la sostenibilidad. Es garantizar el servicio de salud para los que estamos aquí y para los que estamos, y para los que vamos a vivir en el futuro y para los que vienen después. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Son 3 puntos de vista claros hasta el momento sobre temas importantes. 1, lo que se ha ganado en sostenibilidad financiera para las familias. 2, la situación de recursos hoy. Y 3, lo que puede venir de acuerdo con la forma que finalmente tome la reforma y de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Punto importante, y le doy la palabra a Diana Cárdenas, ex viceministra de Salud, exdirectora de la ADRES, ampliamente conocida por ustedes, respecto del tema de cuál es nuestra capacidad institucional y cómo ves tú esta situación y la capacidad realmente de poderla administrar como corresponde hacia el futuro. Muchas gracias por la invitación a la ANDI, muchas gracias a mis compañeros de panel por el espacio y no voy a usar presentación, pero quiero hacer varias reflexiones. Quiero hacer 3 tipos de reflexiones tratando de ser propositiva y quiero dejar unos mensajes, no quiero ser quiero ser propositiva y positiva con este tema. Como hemos visto hasta ahora con todos los elementos que nos han señalado, nosotros tenemos un financiamiento bastante estrecho en el sistema de salud. Y detrás de ese gasto que hemos hecho, tenemos unos patrones de gasto. Yo creo que es totalmente legítimo tener nuevas iniciativas de gasto en el patrón de gasto. Queremos aumentar el gasto en atención primaria, queremos fortalecer los grupos extramurales, pero esos gastos que no hemos invertido en talento humano, empiezan en una caja tan estrecha a jugar un trade-off entre lo que estamos financiando y lo que queremos financiar adicional. Cuando uno se sienta en el ministerio, creo que una de las cosas más importantes es cómo ser propositivo en 2 temas, en el corto plazo y en el mediano plazo.
estábamos hablando de las necesidades de recursos de este año. Hace poco, en un desayuno que estábamos, encontrábamos que en presupuestos máximos habíamos asignado 1.8 billones y ya nos hemos gastado 1.5. Uno que le queda la duda, ¿cuál es la responsabilidad hoy del gobierno sobre mantener la sostenibilidad? Todos sabemos que cuando estamos como funcionarios siempre nos va a llegar una orden judicial, siempre nos va a llegar la procura a decir, ¿usted está presupuestando lo suficiente? Y entonces uno dice, sí, pero tengo que hacerlo de manera adecuada, es una discusión eterna con el Ministerio de Hacienda y es siempre buscar los recursos. Hoy Mauricio Reina nos lo decía, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Y yo me pongo en el papel de mis colegas y decimos, estamos en una discusión de una adición presupuestal, en una adición presupuestal que estábamos esperando que al menos fuera de 3.5 billones y es de 2. Pero adicionalmente, esa adición no la teníamos prevista, que la íbamos a cubrir con unos compromisos oficiales que ya hicimos en la caja de ADRES y que no nos alcanza. Entonces, una de las preguntas que hicimos es, ¿qué vamos a poder hacer? Hay reglas y hay artículos que siempre están, los salvavidas. Y los salvavidas son, oigan, en el Plan de Desarrollo 2019 nos dijimos no teníamos plata, entonces dijimos, pues recurramos a títulos de deuda para financiar lo que le hace falta al sector salud, porque el sector salud y el derecho a la salud parte con garantizar la financiación macroeconómica del sistema por parte del gobierno. ¿Sí? Y eso es algo que muchos de los exfuncionarios que estamos lo hemos tenido acá y es, nada puede pasar y no podemos dejar que haya una cesación de pagos. ¿Sí? Entonces, ahí hay unos grupos de escape, tenemos un déficit de recursos por una UPC que en el 2022 tiene un impacto por la inflación, que en este año nosotros tenemos un rezago de cuentas de presupuestos máximos, de un ajuste del año pasado que no hemos reconocido, pero también hubo problemas de pago. Cuando yo miré la ejecución del 2022 de presupuestos máximos, ejecutamos solamente el 76%. ¿Qué pasó? ¿Sí? Hoy cuando miré un documento de prensa ADRES, se reconoció ese pago que no se había hecho y se están reconociendo pagos pasados, pero la apropiación es la misma. Y esto es enfrentar una liquidez que yo creo que como sector tenemos que empezar a hablar de nuevos mecanismos de planeación financiera. Sea una administración pública, la que sea, los recursos del sistema de salud para garantizar la sostenibilidad requieren una planeación con nuevos instrumentos fiscales. Y ahí está una de las propuestas. En la literatura o en la discusión de países de OECD es hablar de un marco fiscal para el sector salud. Queremos financiar nuevas cosas, queremos financiar atención primaria, queremos llenar de dotación, tenemos que hacer unos programas de fortalecimiento del talento humano. Pero ¿cómo hacemos para que estos nuevos gastos no compitan con lo que tenemos hoy y con las obligaciones que tenemos hoy? Eso implica un crecimiento progresivo, una planeación progresiva, una discusión más macroeconómica sobre el crecimiento de las cifras y cómo vemos ese crecimiento de manera anticipada. Siempre discutimos el presupuesto de un año al otro con una proyección de la UPC para el próximo año, pero nunca le estamos mirando a 2 o 3 años. Entonces, uno de los elementos que quisiera dejar acá es, en el corto plazo tenemos que buscar los salvavidas. ¿Por qué? Porque esto es una cascada, empieza, y como lo hemos visto en muchos otros escenarios, hoy el sistema de salud depende principalmente de las fuentes del gobierno nacional. El gobierno nacional hizo un gran esfuerzo por tener una reforma tributaria para hacer un mayor gasto social, sin embargo, también hay que ser responsables fiscalmente y entonces la adición no es del monto que inicialmente esperábamos. Esa decisión al final también tiene que empiezan a decir cómo compite el gasto en salud con otros rubros. Hay unos salvavidas porque tenemos que garantizar que los colombianos sigan consumiendo y
sigan utilizando los servicios. Pero además queremos seguir haciendo unas inversiones y transformar los patrones de gasto, que es legítimo. O sea, invertir en APS es legítimo, pero ¿cómo hacemos para que esa inversión no compita con los tratamientos de los crónicos en un presupuesto tan estrecho? Hay que buscar en el corto plazo las salvavidas y en el mediano plazo, como instrumento, como política, como sector, tenemos que empezar a hablar de manera mucho más propositiva con el sector Hacienda, buscando un marco de mediano plazo que nos permita proyectar esas necesidades y esos nuevos patrones. ¿Cómo vamos a financiar las innovaciones y cómo vamos a cerrar las brechas de atención en la Colombia rural? Eso es lo que tendría que decir. Muchísimas gracias, Diana. Es clara la necesidad de que desde el punto de vista del gobierno, como tú muy bien lo acabas de anotar, se haga cada vez más planeación financiera estructural, que aparezcan salvavidas, y es la tendencia con la que ordinariamente hemos venido trabajando. Al mismo tiempo, quisiera recoger un punto que Jesús Botero mencionaba en su presentación y sobre lo cual también alcanzamos a conversar en preparación de este panel. Y es que en este esfuerzo de que aparezcan salvavidas y de que se busque sostenibilidad financiera, también hay un rol que se tiene que desarrollar desde el punto de vista de los actores del sistema, sean públicos o sean privados, que es todo lo que tiene que ver con la gestión adecuada del riesgo. Jesús, ¿por qué no nos amplías un poco ese aspecto? Bueno, el punto esencial es que uno analiza, llamemos, la economía típica del sector salud. Es un sector que tiene muchísimas características muy especiales. Tiene asimetrías de información, pueden haber intereses diferenciales de todos los actores, etcétera. Y un poquito lo pones vos como contenciones y como incentivos. Tiene que haber alguien que esté gestionando, que todo mundo vaya a la dirección correcta para conseguir el resultado adecuado. Es decir, en otras palabras, alguien que esté a través de sistemas de contratación y de incentivos adecuados, esté logrando que todos los agentes del sistema estén apuntando hacia la misma parte, a mejorar el estado de salud de las personas. Porque o si no, esto sería como una especie de carrera loca de jugadores que están desordenados y que estarían jalando recursos. Entonces, en cierto sentido, eso es lo que en Colombia, creo yo, fue fundamental en el sistema, tener un gestor de riesgos. Separemos la gestión de riesgos de pasar la plata por ahí o no, en fin, alguien que esté preocupado de cómo podemos lograr que un grupo de personas con un presupuesto dado tenga el mejor estado de salud posible. Alguien que haga contratos adecuados, genere incentivos adecuados. Y si lo logramos, ¿cierto?, entonces seremos capaces de articular el propósito público con las competencias privadas. Porque para eso generalmente las empresas son buenas. Y para fijar las metas, pues el gobierno naturalmente es su papel fundamental. Entonces, en otras palabras, la gestión de riesgo es probablemente el corazón de cualquier sistema en el cual los recursos son escasos, las necesidades son crecientes, ¿cierto? Y de alguna manera tenemos que lograr arbitrar que el esfuerzo de todos, actores públicos y privados, estén básicamente orientados al mismo propósito, al mismo objetivo. Gracias, Jesús. En los estudios que se hicieron en Fedesarrollo bajo la dirección de Jairo Núñez y en Proesa bajo la coordinación de Norman también, no solamente se habló del cierre de brechas en el caso de Fedesarrollo o del tema del gasto de bolsillo en el caso de Proesa. También hay propuestas estimulantes hacia el futuro respecto de cómo debiera o pudiera funcionar mejor el sistema de salud. Les pediría el favor a Jairo y a Norman que nos pudieran ampliar un poco alrededor de esos aspectos que, estando incluidos en sus análisis, no tuvimos tiempo de que ustedes los presentaran con detalle en su presentación. Adelante, Jairo. Gracias, Augusto. Mira, lo importante de estas cifras que acabamos de presentar es entender cómo llegamos a ella, cómo se lograron esos cambios sociales en 30 años. Esto no fue magia, esto fue, digamos, un sistema que se fue mejorando durante los años, que se fue financiando, pero que desafortunadamente todas estas cifras tan buenas que nos colocan en el puesto 22 entre los mejores sistemas de salud del mundo, se está
deteriorando financieramente. Lo sabemos todos, lo sabe el gobierno perfectamente, lo saben los actores, lo saben los prestadores, quienes facturan, lo saben las aseguradoras. Y la reforma, como lo han dicho acá, como lo dijo Diana, genera más gasto. Lo que nos lo dice claramente Andrés, lo dicen las cifras del Ministerio de Hacienda. Entonces, vamos a profundizar la crisis. ¿Y qué es lo que vamos a perder de este sistema? Primero, el sistema hace un uso eficiente de los recursos y una asignación estratégica de estos. Eso no lo veo posible en el siguiente sistema que se está discutiendo. Este es un sistema que diseña sus modelos de atención, diseña unas rutas lógicas de atención, coordina una cantidad de prestadores públicos y privados en todo el territorio nacional, hace todo el proceso de integración de la atención, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que el sistema que se está discutiendo es un sistema fragmentado. En un seguro, digamos como el del carro, es, para hacer una analogía, es como si yo me estrello y entonces yo tengo que ir en el nuevo sistema de aseguramiento, tengo que ir primero a comprar los repuestos, luego tengo que ir a hablar con el latonero, luego con el pintor, y en ese proceso, ahora en la enfermedad, en un sistema fragmentado, va a ser mucha más lenta la atención, los tiempos se van a alargar enormemente. Los planes de gestión financiera que hacen los aseguradores, quienes gestionan los resultados, todos estos resultados fueron gestionados, no aparecen mágicamente, repito, ¿cierto? Y por último, lo más preocupante para todos nosotros los que estamos acá, para todas las familias que estamos acá, es que el sistema protege financieramente a los hogares de la enfermedad. Y cuando los recursos no existan y se acaben a mitad de camino, en agosto, no vamos a tener esa protección financiera a los hogares. Esos hogares van a quedar en la quiebra, van a quedar en la peor situación, como quedan muchos de los hogares, por ejemplo, en Estados Unidos, ante la enfermedad y después a la muerte. Y todos los sistemas de control y auditoría son casi imposibles de implementarlos tal como se está proponiendo. No hay sistemas de información. Esos sistemas que hoy se tienen para, digamos, identificar los riesgos de las personas, para monitorear los riesgos, los recursos, para prestar los servicios y tener bases de datos actualizadas, no se puede hacer de la noche a la mañana. Y tampoco se puede hacer en la transición de 2 años, porque esto se construyó en 30 años. Muchas gracias, Jairo. Cuatro comentarios rápidos, Augusto, sobre esto. Primero, como Tranquilo. sector, yo creo que es importante que tengamos de prioridad como país crecer. Y sé que no es un escenario fácil para estar pensando en crecimiento, pero es que crecer significa tener recursos para todos como sociedad, incluyendo sector salud. Así que como sector, tener el crecimiento del país como prioridad es importante y creo que podemos hacer una contribución importante porque salud es el segundo elemento de capital humano y ese es un insumo esencial para el crecimiento. Segundo elemento, mencionaría que, y con la lógica de ser propositivos, podemos ampliar las contribuciones, que no es fácil en una coyuntura macro como la que tenemos, pero hay que tener en cuenta que la contribución a la seguridad social, por todos los resultados que estamos viendo, tiene legitimidad social. Y ese mecanismo es importante aprovecharlo porque estamos en un país en el que está la oportunidad de que los 50 millones de personas de manera progresiva puedan contribuir a salud. Tercero, creo que es importante que mejoremos en eficiencia. En muchas presentaciones, modelos, foros, etcétera, hay casos sobre modelos de prestación que generan mejores resultados con los mismos recursos. Y como mencionaba Jesús,
implementar eso a escala poblacional nos puede llevar a mejores eficiencias como sistema. Así que pasar de la discusión de modelos a nivel casuístico para pasar a discusión de modelos a nivel poblacional con lo que ya se sabe que funciona, esa creo que es una oportunidad. Y finalmente también mencionar a manera de prevención, de nuevo recalcar el papel que pueden jugar los impuestos saludables, bien diseñados y con buenos mecanismos de recaudo. Menciono solo una cifra para dar el panorama de acción que tenemos en eso. En el caso de consumo de productos de tabaco, como sistema de salud atribuible a ese consumo, cáncer de pulmón, cardiovasculares, etcétera, el sistema paga anualmente 6.5 billones de pesos. ¿Cuánto recaudamos por el impuesto? 1.2 billones. Estamos en rojo. Entonces hay que balancear esto y eso se hace con buena implementación de medidas costo efectivas para prevención. Gracias. Gracias, Norman. Diana, tú estuviste en el corazón de la fiera. Estuviste como en la función que hoy desempeña el doctor Urrego, que hoy nos acompaña. Como viceministra estuviste en la ADRES y estuviste en todo el proceso de concertación con todos los actores del sistema alrededor de los temas financieros. ¿Qué tan real y qué tan posible ves tú que se pueda generar una dinámica renovada, diferente, para interactuar entre las entidades públicas y los que administran el sistema, independientemente de que sean públicos o privados, pero que la coordinación y la planeación financiera a la que tú te refieres pueda avanzar efectivamente en la medida en que se trata de mejorar la sostenibilidad? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que hay dos elementos que quisiera señalar. El primero es que creo que la discusión de la reforma, ¿sí?, ha llegado también a un proceso en que muchos actores han empezado a preocuparse por este tema, por qué pasa con el financiamiento y la sostenibilidad. Y eso es una ventaja porque hemos empezado a generar capacidades no solamente al interior del gobierno, sino afuera, de discutir las cifras. Yo creo que la discusión de presupuestos del sector salud ahora tiene muchos más ojos abiertos en el Congreso, porque hay como un clic, decir esto nos importa a todos. Ese canal existe, creo que hay un espacio para ese diálogo y esa construcción, pero también hay que entender que hay experiencias en países de la OECD donde uno se da cuenta que las transiciones en los patrones de gastos del sector se hacen progresivos, ¿sí? Y eso lo podemos acordar, porque lo más importante en el sector salud, que es un tema que me parece importante, es que tradicionalmente el sector salud es el que ejecuta el 99%, pero ejecutar también es difícil. Ejecutar el gasto es muy difícil y requiere también, entonces, no es tan fácil decir que yo aumento y solicito una apropiación y que al otro año me la van a guardar. Acá los doctores de Hacienda dicen, plata que tú no usas, plata que yo no te vuelvo a dar, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer una proyección y un diálogo con quienes ejecutan los recursos para realmente garantizar que estos espacios presupuestales y esas adicionales, esos presupuestos o mecanismos adicionales de recursos los podemos prever. Miren, yo les apuesto, en una transición de aumentar, por ejemplo, nuestro gasto en atención primaria, tenemos que pensar en dotaciones, tenemos que pensar en equipamientos, tenemos que pensar en talento humano. Eso no lo vamos a lograr en el corto plazo, pero sí podemos hacer un pacto de mediano plazo donde lo veamos ahí acordado y veamos y nos pongamos serios con esa transición, ¿sí? Una cosa que sí me parece muy importante y es, mientras que hacemos las discusiones de mediano plazo, las discusiones de corto plazo no se pueden dejar de un lado. Y es urgente revisar dentro de la coyuntura macro qué va a pasar este año, el próximo, y cómo vamos progresivamente acordando entre los actores en una mesa de diálogo que ya yo creo que está lista para poder conformarse en una discusión de cómo hacia dónde va la sostenibilidad del sistema, con parametrización un poco más clara y transparente sobre hacia dónde vamos a crecer y qué son los factores que están presionando ese gasto. Muchas gracias, Diana. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero destacar, en primer lugar, los enfoques académicos, la importancia, como muy bien anota Diana, de que
con motivo de las discusiones planteadas por el gobierno, de la discusión de la reforma, de las inquietudes que hay, de la escasez de recursos, se ha puesto sobre la mesa la absoluta necesidad de compartir, de hablar, de escucharse, de ser objetivos en los números, de aceptar los números como son y de entender desde luego que este no es únicamente un problema de los gobiernos, es un problema de todos los actores, es un problema de la gestión de riesgo y es un problema de coordinación. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a ustedes por su atención. Muy queridos. Muchísimas gracias, señor moderador.